para que no se escuche solo mi voz. ¿Quién me ayuda? Santiago 1, del 26 al 27. ¿Alguien lo encontró? Santiago está antes de Primera de Pedro, por ahí. ¿Sí? ¿Alguien? Sí, Santiago 1, 26 al 27. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Ok. Cuando nosotros hablamos, cuando aquí Santiago, cuando menciona religión, dice religión verdadera, ¿sí? Cuando aquí habla de religión suena redundante, ¿cierto? Se supone que la religión debería ser verdadera, ¿no? Es como redundante hablar de religión verdadera. Es algo que si la sola palabra religión por sí sola debería ser algo puro, debería ser algo verdadero, debería ser algo limpio, ¿cierto? Pero pareciera que la sola palabra religión se hubiese desdibujado por completo en estos tiempos. Es como si la religión como tal no pudiera definir lo que Jesús quiso hacer con su iglesia para la extensión de su reino en esta tierra. Es como si no lo definiera, es como si las personas estuvieran pensando que la religión es todo lo contrario a lo que Jesús vino a establecer en este mundo. Y para que podamos de pronto comprender un poco de lo que estoy hablando, a mí se me vino a la mente un viaje que hicimos con mi esposo hace varios años a la China. Tuvimos la oportunidad de estar allá y fuimos al mercado de la seda. Resulta que el mercado de la seda es un lugar a donde uno va a conseguir pues productos de imitación. Entonces allá obviamente los chinos son súper hábiles para meterle a uno de todo. Y yo me acuerdo que nos compramos muchos celulares porque dijimos, no, le vamos a regalar a todo el mundo un celular porque esos eran igualitos. No me acuerdo en esa época qué celular estaba de moda. El cuento es que nosotros dijimos, vamos a llevar varios y la gente va a quedar feliz con el regalo. Y cuando nosotros llegamos al hotel, resulta que no traía cargadores. Entonces nos quedamos como que, ¿y entonces para qué me sirve el celular si no tiene cargadores? Entonces al siguiente día planeamos volver al mercado de la seda y sabíamos exactamente en dónde los habíamos comprado y fuimos a buscar al vendedor. Y nosotros, hola, nosotros todos contentos porque lo habíamos encontrado, porque imagínense, para nosotros todos los chinos eran igualitos y identificar usted el que lo atendió y nosotros, ay, felices porque lo habíamos encontrado. Mira, nosotros, pues ellos entienden un poco de inglés, pero no sabíamos que hablaban español, ¿no? Y nosotros, ay, qué alegría, mira, es que compramos estos celulares ayer acá, pero no nos diste los cargadores. Y el chino nos dijo, no te conozco. Y nosotros, ¿qué? ¿Cómo que no me conoces? Sí, yo vine ayer, le decíamos nosotros. Y el chino, no te conozco. Y nosotros, mire que no nos dio, no, o sea, no hubo poder humano y el chino dijo que no nos conocía y que no nos conocía y no nos respondió por los cargadores. Y bueno, nos quedamos con los cargadores de pisapapel, porque no nos sirvió para nada. El cuento de esto es que entendimos en ese momento lo importante que es comprar cosas genuinas, lo importante que es comprar un producto con garantía, en donde usted pueda ir y reclamar, en donde usted pueda ir y decir, mira, me faltó esto, se me dañó, entonces tengo la garantía de un año o puedo ir al servicio técnico, ¿cierto? Resulta que esta palabra genuino es algo que no es tan común en estos últimos tiempos y eso es lo que pudo experimentar Santiago. Santiago, el de esta epístola que acabamos de leer, era el hermano de Jesús.
Imagínense. Santiago pudo experimentar a primera mano que lo que Jesús predicaba realmente era cierto, porque vivía con él en la casa. Yo me imagino que Santiago compartía con él, jugaba con él, me imagino que le contaba sus problemas. Yo me imagino que Jesús tuvo los mismos problemas que nosotros tenemos de relación con nuestros padres, o de pronto no entendía este mundo, de pronto no sé qué tipo de convivencia pudo tener Santiago con Jesús. Lo que sí puedo decir es que esta epístola de Santiago es como si fuera el manual del cristianismo. Cuando usted lee Santiago, usted ve que Santiago se preocupa mucho por hacer énfasis en el cristianismo genuino. En realidad, Santiago quiere mostrarle a la iglesia, quiere mostrarle como pastor de Jerusalén, porque Santiago llegó a ser el pastor de Jerusalén. Quiere mostrarle que la fe genuina abraza la palabra y que la obediencia a la palabra precisamente trae frutos genuinos. Y la verdadera religión es la que reúne solamente estas tres condiciones. 1, transforma vidas. 2, procura agradar a Dios. Y 3, sirve al prójimo. Si ustedes no ven eso Santiago lo denominaba engaño. Así como yo me sentí con los chinos allá en el mercado de la seda, me sentí engañada. Si usted no encuentra eso en donde se llamen ser cristianos, si usted no encuentra que se transformen las vidas, si usted no ve que se procure agradar a Dios y si usted no ve que se sirva al prójimo, ahí no hay nada, es puro engaño. Es como esos celulares que me vendieron a mí, ¿sí? No tenían nada de garantía. Yo no sé, de los que están acá, ¿alguna vez ha estudiado procesos? Ustedes saben que en un proceso, los que hemos estudiado administración, en un proceso algo siempre entra, ¿cierto? Sufre una transformación y luego sale, ¿cierto? Algo, valga la redundancia, transformado. No es normal que entre algo y salga igual, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo pasa con el cristianismo. Las personas esperan que cuando uno viene a una iglesia, entra, sufre un proceso de transformación y ¿qué sale? Una vida con frutos, ¿cierto? No se espera que la persona salga igual, se espera que haya un proceso de transformación. Entonces, eso es lo que hoy vamos a mirar un poquito para que empecemos a revisar. Vamos para la parte A del versículo 26. Dice, religión. Él habla específicamente de la palabra religión. A mí me llamaba la atención porque hoy en día las personas cuando le hablan de religión, como que les da ganas de vomitar, ¿no? Como que, uy, religión, guácala, no, religión no, ¿cierto? Resulta que aquí Santiago menciona la palabra religión. Entonces yo decía, bueno, ¿y por qué Santiago menciona la palabra religión? La religión en griego significa observación, ceremonia, culto o devoción, alude también a la piedad. Toda persona es religiosa de alguna manera. De alguna manera nosotros tenemos un conjunto de creencias, pero no siempre somos piadosos. No siempre. Una cosa es que tengamos unas creencias, una cosa es que vengamos a la iglesia, acostumbremos a reunirnos los sábados en TMT de 5 a 7 o los domingos en la mañana, acostumbremos a tomar la cena, acostumbremos a… Bueno, hay tantas costumbres que podemos tener, pero eso no implica que nosotros estemos viviendo una religión verdadera, porque lo que en realidad comprueba si nosotros estamos viviendo la palabra es una fe piadosa. Entonces, Santiago nos brinda la perspectiva bíblica de lo que es la religión en acción, de cómo tiene que ser realmente. Dice que si alguien se cree religioso, ahí esa es la primera parte que describe,
¿Cómo podemos saber si nosotros lo somos? ¿Cómo podemos saber si nosotros en realidad practicamos lo que Jesús enseñó? ¿Cómo hacemos para saberlo? Lamentablemente, nosotros hacemos lo contrario a lo que dijo Jesús. Jesús dice que nosotros tenemos que mantener unas prioridades: Dios, el prójimo y después yo. Eso fue lo que Jesús vino a enseñar en todo su caminar, en su ministerio, que tan solo duró 3 años. ¿Sí? Él duró toda una vida, fíjese lo importante acá, él duró toda una vida conviviendo con su familia, creciendo con su familia, siendo genuino en su entorno, y solo 3 años duró predicando. Y muchos de nosotros queremos predicar, pero no estamos dispuestos a poner en práctica lo que nosotros hemos leído en su palabra. Entonces, Jesús nos enseñó primero Dios, después el prójimo y después yo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. Ese es el orden, esas son las prioridades. Pero desafortunadamente nosotros hacemos todo lo contrario. Primero nos amamos a nosotros mismos, ¿cierto? El orden es, este mundo lo que dice es al revés. Primero armamos un pequeño reino del yo. Entonces yo soy lo más importante. Hoy en la actualidad nos dicen: tú eres lo más importante, tú eres valioso, descubre el yo, el ser que está en ti, empodérate, ¿cierto? Eso es lo que nos dice a nosotros el mundo, que nosotros tenemos que buscar lo que hay en mi interior, y que yo soy yo todo lo puedo, soy un superpoderoso, mejor dicho, tengo todo para poder ser feliz, que no necesito de nada ni de nadie. Entonces construimos un reino del yo en el que nadie más cabe. Después, cuando tengo problemas, cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando viene la enfermedad, cuando viene la tristeza, cuando viene el abandono, nos acordamos de Dios. Ahí sí, todo el mundo cuando está en la inmunda, ahí sí, ay Dios, ayúdame, ahí sí echamos mano de Dios. Y si me alcanza el tiempo y si me alcanzan los recursos, me acuerdo del prójimo, ¿cierto? Ese es el orden en el que nosotros hacemos las cosas. Se supone que los cristianos fuimos hechos para salvar almas. Imagínense que la palabra de Dios dice que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. ¿Y cuál es el reino de Dios? ¿Y cuál es la justicia de Dios? ¿Qué es lo que el Señor anhela? Lo que el Señor anhela es que no haya ni una sola persona en este mundo que se pierda. El sueño de Jesús en la cruz, cuando Él derramó toda su sangre, el sueño de Jesús era que todos estuviéramos con Él en la eternidad. Que no haya una sola persona en este mundo que se pierda. Porque en el Edén nos separamos de Él por las decisiones que tomó el ser humano. Pero desde ese mismo momento Él generó un plan, Él lo puso a nuestra disposición para volver a tenernos junto a Él. Y desde ese momento Él ha estado luchando porque ningún ser humano se pierda en el mundo. Y por eso puso a su disposición el Evangelio. Y el deseo de Jesús es que nadie se pierda. Entonces se supone que si somos cristianos y si estamos en este mundo, nosotros estamos buscando ser una extensión de su reino, que deberíamos estar anhelando lo mismo que Él anhela. Se supone que deberíamos estar salvando vidas, se supone, porque Él, antes de irse al cielo a reunirse con su Padre, dijo: id y predicar el Evangelio a toda criatura, a todas. O sea, nosotros tenemos la obligación de ir y predicar el Evangelio. Esa es nuestra misión en esta tierra. No es la de hacer un reino de mí mismo, no es la de enseñorearme de lo que Él me ha dado. No, ese es el encargo que yo tengo, ese es el propósito que yo tengo. Pero desafortunadamente siempre hay alguien que en lugar de buscar salvar a otro, está pensando que alguien lo tiene que salvar a él, ¿cierto? Ese es como lo que nos dice este mundo. Tú necesitas que te motiven, necesitas que te lleven, necesitas que te impulsen. Es como si nosotros estuviéramos siempre demandando cosas para nosotros, pero no estuviéramos dispuestos a dar lo que tenemos.
siempre hay alguien que necesita ayuda. Siempre. Nosotros fuimos hechos para salvar vidas y siempre hay alguien que necesita ayuda. Siempre hay una amiga que de pronto está deprimida, siempre hay un amigo que de pronto tiene problemas con sus padres, siempre hay alguien que tiene un familiar enfermo, siempre hay alguien que tiene una lucha con alguna adicción, con algún pecado, siempre hay alguien que está luchando con algo, siempre va a haber alguien a nuestro alrededor que necesita de nuestra ayuda, pero desafortunadamente nosotros vivimos en función de nosotros mismos y no entendemos que el sueño de Dios debería ser nuestro sueño en esta tierra. Todos tenemos la capacidad de dar vida, todos, con nuestras palabras, o peor aún, de dar muerte con esas mismas palabras. Nosotros vamos a la segunda parte del versículo 26, dice, pero no, el que, o sea, esto nos da pie para esa segunda parte, dice, pero el que no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, ¿cierto? Entonces, aquí Santiago nos dijo en el principio, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Qué difícil es refrenar la lengua, ¿cierto? Tremendo, ¿no? Tremendo este músculo tan pequeño pero tan poderoso. Dios quiere que hablemos, pero quiere que lo hagamos acorde a su palabra, en el momento oportuno, de forma correcta y a las personas indicadas. Dicen que nosotros tenemos cada uno, o sea, diariamente producimos 10,000 palabras. Imagínense, 10,000 palabras. Las mujeres creo que el doble de eso. Imagínese usted si nosotras las mujeres habláramos la mitad de lo que hablamos. Si el pecado es proporcional a las palabras que decimos, pues mejor dicho, ya con eso estaría solucionado el problema. Nos callamos y ya dejamos de pecar, porque es tremendo. Las mujeres tenemos la capacidad de hablar pues como una ametralladora, ¿no? Entonces, las palabras tienen el poder de dar vida o de dar muerte. Si nosotros vivimos chismeando, si nosotros murmuramos, nos quejamos, juzgamos, rebajamos a los demás, andamos en vanidad y en engaño, ¿ustedes creen que esa no es una manera de matar? Esa es una manera de matar a otro. Nosotros debemos cuidar nuestros pensamientos y nuestro corazón, puesto que lo que permitimos que entre en ellos, sin duda, va a salir de nuestra boca. Mire que a mí me llama mucho la atención, y estos días hablaba con alguien, yo les decía, es como si nosotros pensáramos que somos los de adentro y los de afuera, ¿no? O sea, los de adentro de la iglesia y los de afuera. Entonces nosotros pensáramos que los de afuera son más pecadores que nosotros porque nosotros venimos a la iglesia. O pensáramos que es que los pecados de la carne son los más terribles. Entonces, el que se emborracha, el que comete adulterio, el que fornica, el que es homosexual, el que tiene cualquier pecado, entonces ese es más pecador que yo, que engaño, que yo que soy orgulloso, que yo que soy chismoso, que soy mentiroso, que vivo juzgando a los demás. Es como si yo pensara que hay pecados más graves que otros, y resulta que para el Señor todos los pecados son iguales. Hay pecados del espíritu y hay pecados de la carne, y efectivamente los pecados de la carne son mucho más evidentes. Efectivamente, si una niña salió embarazada, entonces es más fácil que le caigan encima porque es que hay una evidencia, ¿cierto?, del pecado. Si una persona, digamos que cometió el error de robar o de hurtar a alguien o matar a alguien, claro, está la evidencia de eso que cometió. Pero cuando juzgamos, cuando chismoseamos, cuando condenamos a alguien, cuando somos orgullosos, cuando lastimamos con nuestras palabras, de eso no hay evidencia. Ahí también
estamos contaminados, pero yo veo que Jesús condenaba mucho más esos pecados del espíritu que los de la carne. Si usted encuentra en Mateo 12:24, a mí me sorprende cómo se refiere a los fariseos. Les dice, camada de víboras. ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. Tremendo, ¿no? ¿A quién le está hablando? ¿A los de afuera? ¿A quién le está hablando ahí? A los religiosos, ¿cierto? A los fariseos, a los que iban a la iglesia, a los que se creían justos, a los que se sabían la Biblia al derecho y al revés, a los que se sentían con la autoridad de juzgar al otro porque había cometido un error, incluso de matarlo a apedreados. Entonces, en este punto de refrena su lengua, en Filipenses 4 del 1 al 10, no se los voy a leer, pero hay un conflicto entre dos mujeres. Y aquí apunten estos nombres para cuando ustedes se casen y tengan hijas, de pronto estos nombres les interese para sus hijas. Evodia y Síntique. Resulta que Evodia y Síntique, a ustedes no se les va a olvidar nunca, por eso busqué esta historia. Evodia y Síntique eran dos siervas de Dios tremendísimas en el Nuevo Testamento y estaban de pelotera en la iglesia. Entonces ahí Pablo se dirige a ellas y les dice, por favor, sean de un mismo sentir. Hay algunas versiones que dicen, se los suplico, sean de un mismo sentir, les dice Pablo a estas dos mujeres. ¿Por qué creen ustedes que Pablo enfatiza tanto en eso? Es más, Pablo las reconoce en ese versículo, en ese pequeño pasaje, las reconoce como mujeres piadosas y servidoras de Dios y que están sus nombres escritos en el libro de la vida. Filipenses, para los que la quieran buscar la historia, Filipenses 4 del 1 al 10. Él las reconoce que son siervas de Dios, que son trabajadoras, que son unas tremendas siervas, pero está pidiéndoles y rogándoles que por favor estén en unidad. Resulta que si ustedes no están en unidad, si hay división, si estamos siendo instrumentos de división para otros, nosotros no estamos permitiendo que en este mundo haya una extensión del reino de los cielos, porque definitivamente nosotros estamos mostrándole al mundo que los conflictos se resuelven con división. Y la prueba de la espiritualidad en realidad no es la ausencia de conflictos, no es la ausencia de problemas. La prueba de la espiritualidad es cómo resolvemos esos problemas. Es ahí donde el Señor nos pone a prueba. Es ahí donde el Señor quiere que nosotros marquemos la diferencia. ¿Cómo estamos resolviendo los conflictos? ¿Lo estamos resolviendo a la manera de Dios? ¿Estamos realmente siendo genuinos? ¿O las personas cuando vienen a ver a nuestras vidas les pasa lo que me pasó a mí en el mercado de la seda? ¡Ay! Esta pelea igual que los que no van a la iglesia. Pero es que chismosea igual que los que están afuera. No, pero eso es como lo mismo, ¿no? O sea, es como lo mismo, o sea, las mismas peleas, los mismos conflictos, los mismos chismes, la misma intriga, la misma lucha de poderes. Ojo con eso porque la fe genuina, la religión verdadera, lo que Santiago decía es que, yo anduve con Jesús, viví en la casa con Jesús y este hombre predicaba, pero vivía lo que predicaba. Cuando él habla de estos aspectos de refrenar la lengua es porque Jesús fue un ejemplo de eso. Entonces él espera que nosotros vivamos como vivió Jesús. Él espera que nosotros practiquemos la fe genuina y que las personas cuando vengan a comprobar esa fe en nosotros no se lleven el fiasco de que le van a decir, no te conozco,
No te conozco, como me dijo el chino a mí, no te conozco. Sí, muchas veces no sé si a ustedes les ha pasado y probablemente yo sé que muchos de ustedes incluso están pensando en sus propios papás. Muchos de ustedes tienen papás que vienen a esta iglesia o líderes o personas o nosotros mismos aquí, yo que estoy aquí parada de frente a ustedes, muchas veces los he decepcionado, muchas veces sus papás, ustedes han ido a buscar ese fruto genuino en sus papás, en sus líderes, en las personas que a ustedes los lideran y ustedes no encuentran eso, esa fe genuina. Entonces el llamado hoy es a que nosotros revisemos primero si nosotros estamos viviendo, si Jesús pone a prueba nuestra espiritualidad, en realidad lo estamos viviendo como Él quisiera. Luego, en la siguiente parte del versículo dice, vamos a volverlo a leer, dice acá, si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. O sea que nos pasa lo que me pasó a mí con el chino, no sé, no encontré nada, me engañaron. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre. O sea, la religión pura y sin mancha. Wow, aquí estamos hablando de integridad. Integridad. Qué palabra tan profunda. Hoy leí por ahí en un estado, decía que algo así como que integridad, ¿cómo era? Imagen es lo que las personas piensan de mí, ¿sí? Integridad es lo que piensa Dios de mí. Entonces, muchos de nosotros estamos muy preocupados por nuestra imagen, por nuestro, por esa imagen que proyectamos ante los demás, pero no estamos tan preocupados por lo que Dios piensa de nosotros. Y aquí dice que, es decir, dice limpias, la imagen de la integridad es vivir limpia, sin contaminación ni corrupción, puesto que estamos delante de nuestro Dios y Padre. Él ve si nosotros somos genuinos o si hay alguna impureza en nuestra vida. Las únicas dos personas a las que nosotros no podemos engañar es a Dios y al que está al frente del espejo, ¿cierto? Cuando usted se mira al espejo, usted sabe que ahí está la persona real. Usted puede engañar a su mamá, a su papá, al pastor, a los líderes, a sus amigos, a quien usted quiera, pero al único que usted no puede engañar es a Dios y al que está en el espejo, porque Dios sí sabe lo que hay en nuestro corazón. Si nosotros practicamos el cristianismo para su gloria, no para impresionar a los demás, en realidad nuestro corazón está puro y sin mancha. Pero si en el fondo nuestra necesidad es la de impresionar a los demás, tenemos que revisar porque ahí hay contaminación. Y yo quiero que miremos rápidamente la historia de alguien que en la Biblia se vio confrontada a esta realidad, a la de la integridad. Y no sé si ustedes recuerdan esta historia. Era una mujer que en un momento, de un momento a otro, se vio desnuda en el piso, estaba expuesta a los ojos de muchas personas que querían apedrearla, que querían matarla. Yo creo que ella durante mucho tiempo buscó en la fuente equivocada para llenar los vacíos de su corazón y adulteró y estuvo con un hombre y con otro y probablemente nunca tuvo esa convicción del pecado, de lo que estaba haciendo, pero hubo un momento en el que ella estaba ahí en el piso, estaba tirada ahí y lo único que sabía era que habían muchos hombres que la querían matar y había uno solo que no tenía una piedra. Había uno solo que estaba escribiendo en la arena. Todos los demás tienen una piedra en la mano. Pero ese hombre, el único que estaba ahí,
estaba al nivel de ella, porque él no estaba por encima de ella, sino estaba al nivel de ella, también estaba sentado. Él estaba escribiendo sobre la arena. Y dicen que los estudiosos, y han hecho muchos estudios sobre este episodio, dicen que Jesús estaba escribiendo los pecados de cada uno de los que tenían las piedras en la mano. Entonces, aquel le puso los cachos a la esposa el día que se fue de viaje y le dijo que estaba en un viaje de trabajo. Aquella finge que ama a su esposo, pero en realidad está con él por dinero. Aquella. Y empezó a escribir todos los pecados de todos los que estaban ahí con la piedra en la mano. Pero resulta que cuando Jesús terminó de escribir, no había sujeto en esas oraciones que él estaba escribiendo. No tenía nombre. Él solamente dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y si había una sola persona dispuesta a tirar esa piedra, Jesús hubiese estado dispuesto a colocarle nombre a eso que escribió ahí. Pero ¿sabe qué? Ahí es donde viene algo que se llama la ley de la conciencia. Cada uno de ellos sabía que no podía lanzar esa piedra, porque Jesús logró ir a esa convicción de cada uno. Yo no necesito que nadie me diga el pecado que hay en mí. Yo no necesito que nadie me cuestione. Yo no necesito que nadie me diga lo que hay en mí. ¿Sabe quién es el único que puede hacerme ver lo que hay en mi corazón? El que escribe sobre la arena. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, que fue el mayor de los maestros que ha estado en esta tierra, no dejó un solo libro escrito. Tremendo, ¿no? Pudo haber dejado un libro de autoría suya, Jesús, bestseller. O sea, yo creo que hubiese sido el más vendido de todos los tiempos. Claro, estamos con la Biblia, pero él no dejó nada escrito en piedra. Lo único que escribió ese día lo escribió sobre la arena. ¿Sabe por qué? Porque Jesús siempre escribe sobre la arena para que el viento se lo lleve, porque él no está dispuesto a que él no quiere que seamos apedreados. Él va a nuestro corazón y nos convence de pecado, y somos nosotros los que soltamos las piedras. ¿Y sabe por qué esos hombres y esas mujeres estaban dispuestos a apedrear a esa mujer? Porque alguna vez a ellos también les lanzaron piedras. Y eso es una cadena. Eso es una cadena. A ti te apedrean y tú quieres apedrear. A ti te lastiman y tú quieres lastimar. Y ahí el único limpio de pecado y que podía haber tirado esa piedra era Jesús. Era el único que no tenía, el único que tenía la autoridad para hacerlo. Y fue el único que no tenía nada en la mano. Él lo que hizo fue mirar a esta mujer con ojos de misericordia y de amor y revelarle lo que había en su corazón. Entonces, en este pasaje nosotros vemos la incapacidad que tiene el ser humano de poder ver sus propios errores por sí mismos. O sea, cuando a mí una persona me dice, o ustedes me dicen: no, es que no puedo ir a la iglesia, es que estoy ocupado. Que días hablaba con alguien y yo le decía: miren, por lo general TMT es un grupo de jóvenes que siempre ha estado en su mayor número conformado por jóvenes de colegios, entre sexto y 11. Se supone que este grupo de jóvenes tiene una amplitud hasta los 25 años, o sea, hasta la etapa de la universidad y el primer trabajo. Se supone que deberíamos tener ese alcance. Pero ¿sabe qué es lo que siempre pasa, pelados? Que los jóvenes de los colegios, cuando llegan a la universidad, tienen 3 opciones. Una,
se deslumbran con lo que ven en la universidad, encuentran un mundo demasiado heavy, o sea, es tremendo porque son cosas que nunca habían vivido. Probablemente muchos de ustedes en sus casas no los dejaban ni coger bus, no los dejaban ir solos a ninguna parte, y de un momento a otro están en una universidad en donde el 80%, estoy segura que las universidades de este país son de claustro abierto, o sea que usted entra y sale de la clase, si quiere entra, si no quiere no entra, pasan lista, pero eso es un tema pues como irrelevante, ¿cierto? Usted decide si está ahí o no está ahí. Eso ya no es como el colegio, que el profesor le decía a la mamá, y su hija no vino al colegio, ¿no? Y se voló, y no, ya, aquí ya ese tema ya no funciona. Entonces usted toma la decisión de decir, no, simplemente, pues no, pues me quedo en este mundo, ¿cierto? Empiezo a vivir lo que no había vivido, no entro a clase y me dejo llevar por este mundo loco. El otro porcentaje encuentra el amor. Entonces el otro porcentaje se enamora, encuentra una persona y entonces ya cambian las prioridades, ya no es Dios, ¿cierto? Sino ya es una persona. Y esa persona por lo general pues no tiene las mismas creencias y pues ¿qué tal es que un sábado a las 5 de la tarde en una iglesia a ver, o sea, ¿cierto? O en el peor de los defectos pues el otro porcentaje empieza a tener problemas de identidad y todos lo sabemos. Entonces problemas de identidad en los que pues empiezo como a cuestionar lo que muchas veces en la iglesia me enseñaron o lo que yo leí en la Biblia, y entonces no sé quién soy, no sé para qué estoy aquí, y pongo en cuestión, pongo en tela de juicio lo que dice la palabra de Dios, y creo que como que no hago parte de este lugar. Eso es lo que pasa con los jóvenes por lo general, como que ese grupo delegado que es el que debería dejarle los pasos a los más pequeños, el que debería estar firme en los caminos del Señor para que los que vienen detrás sigan ahí, como que esos se pierden en el camino porque escogen uno de estos escenarios. Entonces, acá Jesús lo que nos plantea es que tal vez muchas personas han estado como esta mujer. Muchos jóvenes o muchas personas a nuestro alrededor han estado como esta mujer, con una lucha muy fuerte. Esta mujer tal vez tenía una lucha con el pecado, con la carne, con el tema sexual, tenía alguna lucha, pero no encontró a nadie con quien hablar. ¿Sabe por qué? Porque encontró un ambiente demasiado hostil, un ambiente demasiado rígido, en donde no había lugar para que ella dijera cuál era su lucha. Y ojo muchachos con eso, porque eso es un engaño, esta falsa religión o esa religión no genuina está permeando tanto en sus vidas y en sus mentes, que los hace pensar que ustedes no tienen con quién hablar, que ustedes no tienen a quién contarle sus luchas y que ustedes van a ser juzgados y apedreados, cuando esto no es lo que dijo Jesús. Este lugar es un hospital, y eso es lo que hoy quiero decirles a todos ustedes. Este es un hospital. Este es un lugar de restauración. Si ustedes en este momento se están sintiendo juzgados, cuestionados, amenazados, que de pronto sienten que no pueden hablar con nadie porque los van a cuestionar, entonces están como cuando yo fui al mercado de la seda, están encontrándose con un engaño, porque lo que Jesús estableció en esta tierra es que su iglesia fuera un lugar de restauración, un lugar en donde encontremos a Jesús con su mirada de amor, en donde encontremos personas como Jesús que escriban sobre la arena y no que estén tirando piedras para condenar y para lastimar a otros. Entonces, tal vez muchos de ustedes se han sentido así con sus padres, con sus líderes, bueno, no sé, pero tal vez muchos de ustedes ya han agarrado sus propias piedras y están tratando de condenar a sus padres, a los que los condenaron, o incluso a otras personas, y ya se volvieron también los verdugos de alguien. Ya de pronto comenzaron a lastimar. Y hoy el Señor lo que quiere
es que nosotros realmente seamos libres. Puede ser que ustedes estén como el COVID, ¿no? Hoy tenemos que mirar si somos pecadores asintomáticos o somos sintomáticos. El asintomático es el que no reconoce hasta que Jesús se lo muestra, se lo revela. Y cuando Jesús revela que estás siendo asintomático y tú miras para atrás, te das cuenta que has dejado muchos heridos. Hay muchas piedras que has tirado cuando eres asintomático. Cuando eres sintomático, créeme que yo pienso que esas son las personas más fáciles de restaurar, porque son personas que son conscientes de lo que han hecho, son personas que ya tienen claro que están alejadas de Dios. Pero hay personas que se creen que están muy cerca, pero en realidad están muy lejos. ¿Sabe por qué? Porque también se han vuelto religiosos. Entonces, el último punto dice visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. El verbo visitar implica estar al cuidado de alguien, examinar visualmente, visitar con el propósito de ayudar, beneficiar y consolar a otras personas. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor podríamos visitar y cuidar? Y yo no estoy hablando de necesariamente las viudas y los huérfanos. Hay muchas personas que hoy están abandonadas, que hoy están tristes, que hoy están necesitando que las visitemos y que estemos pendientes de ellas. Pero como decíamos al principio, como estamos tan ensimismados en nosotros, cuando hemos cambiado las prioridades, pues tal vez nosotros no estamos practicando la verdadera fe, la fe genuina, y estamos siendo un engaño para los demás. Dice guardarse sin mancha del mundo. Esta frase significa estar alertas al sistema de valores, filosofías e ideas contrarias a Dios que la humanidad ha trazado. Yo tengo que tener claro lo que creo, tengo que tener claro la palabra de Dios hasta dónde ha penetrado mis convicciones, porque si yo no estoy convencida de algo, obviamente yo no lo voy a predicar. Entonces yo quiero que ahorita, no sé si tienen un papel, Johncitos, si tú me puedes colaborar. Vamos a comenzar el momento de la administración y yo le pido a la alabanza que me ayude. Vamos a repartirles una hojita. Y yo quiero que escribas en esa hoja si hoy has podido identificar que tienes problemas para hacer la voluntad de Dios. Tal vez estás en el grupo de los asintomáticos. Acuérdate que Jesús le dio muy duro a esos. Y Jesús hoy no va a escribir sobre piedras, sino va a escribir sobre la arena. Si tienes problemas para hacer la voluntad de Dios con respecto a las prioridades que tienes en tu vida, que es Dios primero, las personas y luego tú, si te has visto de pronto agarrando la piedra y ya convirtiéndote en el verdugo de alguien, has lastimado a otras personas creyéndote que tu moral está por encima de ellos, has creído que el pecado de otros es más grave que el tuyo, porque el tuyo no tiene evidencias, pero tú cuando te miras al espejo, tú sabes con qué estás luchando. ¿Tienes problemas con hacer la voluntad de Dios? Escribe en ese papel eso. Si alguna vez has agarrado una piedra para lanzársela a alguien, llámese tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus líderes, cualquier persona a la que te hayas sentido tentado a tirarle esa piedra para que quede ahí fulminado porque tú te has creído que esa persona te ha hecho daño. Entonces, como te ha hecho daño, entonces tú también quieres hacerlo. Si hoy viniste a este lugar con piedras, es hora de que las soltemos. No hay manera de empezar un proceso de libertad en Cristo si yo tengo las manos empuñadas para condenar a otro. Si te has visto tentado a condenar a otro antes que mirar tus propios errores, escríbelo en esa hoja. Escríbelo en esa hoja para que
ahorita lo vamos a quemar. No vamos a dejar evidencias, así como Jesús no dejó evidencias. Vamos a quemar esos papeles, porque necesitamos que eso, que así como el viento se llevó la arena de lo que Jesús escribió ahí frente a esa mujer, así también se lleve las cenizas de ese papel que tú estás escribiendo en este momento. Porque ¿sabes qué? El Señor necesita que tú estés libre para poder salvar vidas. Porque tu misión en este mundo no es condenar a otros, no es lanzarle piedras a otros. Tu misión en este mundo es salvar otras vidas. Es que te conviertas en puente entre Jesús y las personas que no lo conocen. Es que te conviertas en un lugar de reposo para otros. ¿No les parecería lindo que los jóvenes vinieran a esta iglesia y aquí encontraran gente que los abrazara, gente que los restaurara, gente que como Jesús les mostrara misericordia y compasión? ¿No les parecería lindo que tuviéramos la fama de que en esta iglesia salvamos vidas? ¿No les parecería eso hermoso? Y no que digan, no, es que yo no volví a esa iglesia porque allá me juzgaron, porque allá me lapidaron, porque allá me condenaron, porque allá en lugar de levantarme lo que hicieron fue lastimarme más. Escribe en ese papel lo que quieres que el viento se lleve, porque ¿sabes qué es lo que dice Jesús? Dice que tus pecados están tan lejos como está el oriente del occidente. Es decir, que Él no se acuerda de nada de lo que hiciste cuando tú vienes a sus pies. No se acuerda de absolutamente nada. Vamos a agarrar esa piedra. Si hoy viniste con esa piedra empuñada, la vamos a botar. La vamos a botar y vamos a tomar el amor que Jesús nos ha brindado para poder ser una extensión de ese amor para las demás personas. Si buscas la voluntad de Dios y la obedeces, estás practicando la verdadera religión. ¿Estás dispuesto a soltar esas piedras con tus padres, con tus jefes, con tus compañeros, con ese familiar que te hizo daño? ¿Estás dispuesto a soltar esas piedras para que haya una verdadera sanidad en tu corazón? Y de esta manera las personas con las que interactúas en realidad se encuentren con piedras vivas y genuinas que salvan, y no con piedras super pulidas, porque se sabe en la Biblia al derecho y al revés. Entonces son las piedras más pulidas de todas porque tienen mucho conocimiento, son más preparadas que un yogur, pero son piedras crueles que matan, que lastiman, que hieren, que abandonan, que se creen mejor que los demás, al punto de creer que somos los de adentro y los que están allá son los de afuera, que nosotros somos mejores que los que están allá afuera porque sabemos un poquitico más de Biblia. Y resulta que eso no es lo que Jesús quiere que seamos. Mire, ayer hablaba con alguien y yo le decía, ¿saben una cosa? Jesús fue muy duro con los religiosos, les dio duro porque sus pecados eran pecados del espíritu y no de la carne, los podían ocultar. Pero ¿sabe qué? Él los aceptó, aún así los aceptó. A la prostituta la aceptó. ¿Quién estuvo más cerca de Jesús? ¿Quién estuvo más cerca de Jesús de todos con los que Él compartió? La prostituta. La prostituta le lavó los pies con sus cabellos. Ningún fariseo estuvo más cerca de Jesús que la prostituta. ¿Sabe por qué? Porque se humilló de todo corazón. Pero cuando tú te crees que sabes más que los demás, cuando tú te crees que tienes todo el conocimiento, no te acercas a Jesús porque crees que solo lo puedes hacer. Entonces hoy el Señor te está diciendo, suelta el orgullo. Lo que sabes no me importa.
yo realmente quiero que te humilles delante de mí. Y solamente yo puedo revelar los pecados y las intenciones de tu corazón. Y Jesús aceptó tanto a los que lo juzgaban y lo cuestionaban, como a esa mujer del flujo también que tocó su manto, como al recaudador de impuestos, porque lo invitó a la casa, cenó con él. Aceptó a todos los que ni por la cabeza le habían pasado a la gente de esa época que compartiría al Mesías. Los aceptó. ¿Sabe qué es aceptar? Aceptar es recibir a alguien así como es, con todos sus defectos, ayudarlo, restaurarlo, acompañarlo y no echarlo fuera. No quiere decir que yo lo esté aprobando, porque una cosa es que Jesús acepte tu pecado, acepte a ti, a que apruebe tu pecado. Una cosa es que te acepte, te quiera restaurar, te quiera ayudar, te quiera levantar, y otra cosa es que apruebe el pecado que estás cometiendo. Pero Él nunca te echa fuera, y eso es lo que Él nos ha mandado. Aceptemos a las personas que están a nuestro alrededor, cuidémoslas, restaurémoslas. Y es el mismo Jesús el que va a mostrar el pecado o las intenciones del corazón. ¿Sabe qué le dijo Jesús a esta mujer? Vete, yo no te condeno. ¿Dónde están los que te condenan? Y ella le dijo: no, Señor, no hay ninguno. No hay ninguno. Pues yo tampoco. Vete y no peques más. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a hacer lo contrario? Cierra tus ojos. Amado Jesús, yo te quiero dar gracias, Señor. Gracias por esta noche. Gracias porque hoy iniciamos un proceso de libertad en Cristo, Señor. Hoy vamos a dar el primer paso, Señor, para ser libres. Hoy decidimos viajar livianos, Señor. No queremos llevar maletas en este viaje, Señor. Queremos empezar una nueva historia contigo, una aventura contigo, Señor. Pero para eso, Señor, traíamos muchas piedras en esta maleta, Señor. Reconocemos que nos han herido, reconocemos que muchas personas nos han lastimado, que nos han decepcionado. Muchas veces nos hemos encontrado con personas en las que esperábamos demasiado, Señor, pero nos salieron falsas, Señor. Nos engañaron y pues no encontramos algo genuino, encontramos algo que no estaba bien. Y tal vez eso desdibujó mi relación contigo, porque yo pensaba que mi papá, mi mamá eran ese modelo de autoridad, de moral. Y tal vez mis papás son los que no han sido genuinos y me han mostrado una fe falsa, un engaño. Pero Señor, tú no eres eso. Tú eres perfecto. Tú eres santo, santo, santo. En ti no hay falsedad. Perdóname, porque muchas veces he centrado mi relación contigo en cómo he visto a otras personas. Cuando esas personas me han fallado, entonces yo me he alejado de ti y he pensado que la religión eres tú, y realmente, Señor, tú eres el centro del universo. Tú eres el centro de mi vida, y hoy quiero poner mi mirada en ti, Señor. Hoy entiendo que tú eres el único que me conoces tal y como yo soy. Tú eres el único que sabes cuáles son mis luchas, cuáles son mis temores, cuáles son mis pecados. Tú sabes hasta dónde mi corazón ha estado contaminado el día de hoy. Y hoy, Señor, quiero pedirte que me limpies, Señor. Yo no quiero que otras personas vengan a mí esperando encontrar una fe genuina y se encuentren con un engaño, Señor. Tal vez yo he sido ese engaño para otras personas y he sido piedra de tropiezo, Dios, y te pido perdón por eso.
Te pido perdón por todas las personas que por mi culpa se han alejado de ti porque piensan que esto es una farsa, que los cristianos somos un engaño, que es mejor estar afuera que estar adentro. Dios, perdóname y ayúdame, Señor, a vivir una fe genuina, Señor. Hoy me quito todas las máscaras que me he puesto hasta ahora y decido vivir en libertad. Hoy quiero comenzar una nueva historia contigo, Señor. Necesito, como esa mujer, que me perdones. Perdona mis pecados, perdona mi impureza, perdona a todas las personas que yo he lastimado y que he apedreado. Perdóname, Señor. Quiero empezar contigo de cero y quiero que me ayudes para que yo también pueda salvar vidas, Señor. Porque de la gracia que he recibido de ti, de esa gracia quiero dar a otros, Dios. Quiero ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, Señor, que arraiga sus raíces a ti, Señor, a esa fuente de agua viva, y que pueda extender mis ramas tan ancho y tan fuerte, Señor, que pueda ser nido para que muchas aves puedan anidarse, que pueda dar sombra a muchas personas, que pueda ser refugio para otros, Dios. Si yo no estoy sano, no puedo entrelazar mis raíces con otros debilitados, Dios. Necesito que mis raíces estén fuertes, que estén sanas. Quita toda raíz de amargura, quita todo aquello que hoy me impide caminar libre contigo, Señor. Hoy reconozco que necesito ser sano. Hoy reconozco que necesito ser limpio, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gloria es por siempre exaltado, es por siempre, es digno, vivo está, vivo está. Convences de pecado, tú eres el que escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Y hoy vamos a dirigirnos al patio para que allá echemos esos papeles y vamos a irnos ligeros.